Es sabido que el régimen catastral mendocino ha sido objeto de tratamientos en congresos y talleres, jornadas con algunos cuestionamientos, y muchos de los cuales creemos se deben en gran medida a desconocimientos y sutiles diferencias de interpretación eh, de algunos institutos. De allí que mi exposición va a ser introductoria del trabajo de Julián, eh, del, esencialmente el objeto de transmitir alguna conceptualización desde la perspectiva del profesional de agrimensura de mendocino de los institutos que va a hacer referencia. En este sentido quiero destacar que la exposición realizada por el ingeniero Frick sobre diferencias entre superficies según título y la superficie según mensura en la determinación de los estados parcelarios, y me voy a tomar el atrevimiento de aprovechar algunos de los tópicos que él abordó para tratar de que se comprenda cuando nos referimos a estos tópicos de qué estamos hablando. Decía el ingeniero Frick, cuando hacía referencia a cómo en el pasado se realizaban las mensuras para la determinación del estado parcelario, que había tres enfoques diferentes. Uno que coincidía en medir estrictamente los hechos materiales de ocupación y expresarlos cartográficamente en el plano de mensura, al que se asimila a un levantamiento topográfico, y bueno, esta es una visión estrictamente desde el estado de ocupación. Había otra visión que era aplicar estrictamente lo que dice el título, enfoque a que él asimiló a replantear topográficamente lo que establece el título. Visión estrictamente desde el estado dominial. Y después hay un tercer enfoque que él lo describe haciendo referencia a las palabras de Juan II Fernández al expresar que el título hay que interpretarlo, hay que inclinarse unas veces por uno y otras veces por otro, ¿no es cierto? Desde Mendoza, digamos, nosotros a la tercera posición le llamamos una visión bifrontal desde lo dominial y de la ocupación fundada en derecho. El tercer enfoque, para la agrimensura mendocina, parte del concepto de los actos de mensura, que para determinar el estado parcelario consisten esencialmente en aplicar territorialmente el título. Nos dice el agrimensor Velaga, la aplicación territorial del título es la operación de mensura, mediante la cual se procede a ubicar y determinar en el terreno los límites jurídicos en relación al título de la propiedad, en contraste con los derechos expresados en los títulos de los colindantes, relacionándolos con los límites que materializan las posesiones u ocupaciones existentes. Obviamente que aplicar territorialmente el título es expresar territorialmente, de alguna manera, materializar sobre la superficie terrestre la porción del territorio en el cual existen condiciones de homogeneidad cuyos límites están definidos por la causa jurídica de dominio o condominio, o objeto territorial de dominio o condominio, ¿no es cierto? Ahora bien, aplicar o materializar en el terreno supone que bien ya existen o deben materializarse límites que determinen el espacio físico donde ejercer el derecho de dominio. Si no hay hechos físicos que lo delimiten, los actos de mensura demandarán que se materialicen por mojones. El resultado es una ocupación fundada en derecho. En términos es la posesión, ejercer la posesión del derecho de dominio o condominio. Si existe una ocupación delimitada por hechos físicos, los actos de mensura deberán primero determinar si definen o no una ocupación fundada en derecho. Para que la ocupación delimitada por hechos físicos sea una ocupación fundada en derechos,
la posición, la dirección, la dimensión de los cerramientos debe ser congruente en términos prácticos con las características lineales y de superficie que establece el título de dominio. Para ubicar los límites jurídicos en relación al título de propiedad, en contraste con los derechos expresados en los títulos de los colindantes, y relacionarlas con los límites que materializan las posesiones o ocupaciones existentes, significa que debemos determinar dónde se ubica, orienta, dimensiona la porción de ese territorio en donde se puede ejercer el derecho. Ahí toman relevancia las reflexiones del agrimensor abogado Juan II Fernández, que hacía referencia el ingeniero Frick, cuando dice que a los títulos, el profesional de la agrimensura tendrá que entenderlos, interpretarlos, conciliarlos y descubrir sus inconsistencias. El resultado de esa interpretación lo va a tener que comparar con los hechos existentes, valorarlos, acatando en consecuencia unos y despreciando otros, sometiendo unas veces a los títulos a los hechos y otras haciendo prevalecer aquellos. Cuando se refiere en contraste con los derechos expresados en los títulos de los colindantes, relacionándolas con los límites que materializan las posesiones o ocupaciones existentes, esto se hace relevante especialmente cuando los actos de mensura, al materializar una ocupación fundada en derecho, identifica ocupaciones aparentes que representan diferencias superficiales que exceden las tolerancias dimensionales. En la provincia de Mendoza, estas tolerancias dimensionales están dadas por las instrucciones generales de los agrimensores. De encontrarse diferencias fuera de especificación, el profesional de agrimensura está obligado a identificar la procedencia y la naturaleza misma por aplicación de los principios de adecuación al entorno y principio de compatibilidad, de manera de identificar si las mismas representan invasiones o inconsistencias provenientes de la descripción del título o la determinación del objeto. El principio de compatibilidad se refiere a que las señales materiales que por sus características conforman los límites de ocupación no determinan la posición del límite, sino cuando entre ellos existe consistencia o coincidencia en términos prácticos. El límite físico se dice que es concurrente cuando los límites expresa el título, cuando el límite que expresa el título presenta diferencias que se encuentran dentro de las tolerancias dimensionales de medición. Por su parte, el principio de adecuación al entorno, el profesional, al aplicar el territorio al título para materializar la posición de un límite, debe frecuentemente apoyarse en señales preexistentes de su entorno correspondiente a otros límites, y consecuentemente depende de la confiabilidad de estos, de tal manera que cuando la circundante no es suficiente para ser concluyente, se debe ampliar el campo referencial. Usualmente en el marco de referencia lo constituyen vías públicas más próximas, en principio un manzanero en áreas urbanas, pero también suele presentarse frecuentemente discordancia entre la realidad que estos materializan y su configuración teórica, ¿no? Los actos de verificación de estado parcelario por actos de mensura, se tiene ya un estado parcelario constituido, y en estos casos la verificación de subsistencia consiste esencialmente en verificar que el estado de hecho de ocupación en relación al derecho es congruente en términos prácticos con el estado parcelario constituido en sede catastral por el último plano o documento cartográfico. Cuando hablamos de términos prácticos, nos referimos a que las diferencias observadas resultan comprendidas en las tolerancias de estado parcelario que en la provincia de Mendoza están dadas por la resolución 1281. El agrimensor José Velaga decía: se tendrá por subsistente el estado parcelario cuando a la aplicación territorial del último documento cartográfico constituido del mismo no se le opongan
posesiones u ocupaciones reales, totales o parciales de terceros, o superposiciones de títulos ni conflictos de límites con inmuebles linderos. Otro tópico, digamos, que puede dar lugar a confusión es el que se refiere a cómo se interpreten algunos de los elementos esenciales de la parcela establecidos en el artículo 5 de la Ley Nacional de Catastro. Me refiero a, por ejemplo, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. En principio, cuando dice límites en relación a la causa jurídica que les da origen, el profesional de la agrimensura mendocino interpreta que se está haciendo referencia a los límites que resultan de aplicar el territorio al título, en otras palabras, aquellos que definen una ocupación fundada en derecho. De la misma forma, el inciso C, cuando habla de medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble, está interpretado por la agrimensura mendocina como las medidas lineales, angulares y de superficie que resultan de una ocupación fundada en derecho determinada por actos de mensuras. Cuando hablamos de una ubicación, dirección, dimensión de cerramientos que sean congruentes con temas prácticos, con las características lineales y de superficie que establece el título de dominio, estamos considerando desde esta perspectiva que existe una ocupación fundada en derecho. Otro instituto de atención es sin duda la parcela, como representación del inmueble. La agrimensura mendocina ve a la parcela como propone la doctora Imagen de Carlucci mirar al inmueble, con visión bifrontal, o sea, por un lado desde la perspectiva del derecho registral, registro jurídico, y por el otro desde la visión del catastro o registro físico. Esto es una entidad que confluye, en el que confluye el Estado de Derecho con el Estado de Hecho fundado en derecho, o sea, dominio y posesión, título y modo. Los elementos, los elementos esenciales de la parcela, o sea, georreferenciación, límites en relación a la causa jurídica que le da origen, medidas lineales y angulares de superficie, expresan características de la porción del territorio en donde se ejerce materialmente la posesión o ocupación fundada en derecho. Los elementos complementarios de la parcela, a su vez en Mendoza, no son solo la evaluación fiscal y sus linderos, como establece el artículo 5. Son también elementos complementarios de la parcela las limitaciones o restricciones al dominio, las servidumbres, todos los objetos territoriales legales y los objetos territoriales de interés, sea del catastro, del ordenamiento territorial o de infraestructura de datos espaciales, que pueda incorporar la regulación local. El Estado parcelario, desde la perspectiva de la agrimensura mendocina, lo conforman los elementos esenciales y los elementos complementarios, como dice la ley. Pero siempre hablando de una ocupación fundada en derecho. La variación de estos elementos, en tanto no signifiquen un cambio de la identidad jurídica de la parcela, no tendrán efectos jurídicos. La identidad jurídica de la parcela solo cambia cuando cambia la causa jurídica del título. El estado parcelario no es el estado de hecho, para ponerlo en términos comparativos con la expresado por el ingeniero Frick desde la perspectiva mendocina, diría que el estado parcelario es igual al estado de ocupación fundado en derecho, y eso es igual a posesión. La seguridad jurídica obviamente está sustentada en el título de derecho de dominio o condominio y la descripción de las magnitudes lineales de superficie que en él se establece. Esto constituye la seguridad estática del tráfico inmobiliario. Pero si bien el derecho a poseer no cambia mientras no varía la causa jurídica, la posesión efectiva ejercida está sujeta a mutabilidad de la materialización de los límites que realiza el hombre. Desplazamientos involuntarios, tanto de alambrados como de muros, reposiciones impropias de mojones, de manera que el estado parcelario registrado en el órgano catastral puede no reflejar el estado de ocupación con y sin derecho. El que esta movilidad del estado de ocupación no provoque
la ineficacia de la publicidad del estado parcelario constituido en sede catastral, y ello devenga en controversia, lo resuelve precisamente el Instituto de la Verificación de Subsistencia del Estado Parcelario. Este instituto, desde la perspectiva mendocina, constituye la seguridad dinámica del tráfico inmobiliario. En base a todo lo que hemos hablado, digamos, queda claro que el Estado parcelario, desde la visión mendocina, es mutable en el tiempo por acción del hombre, al materializar y ejercer la posesión de derecho de dominio. En la concepción de un Estado parcelario mutable y dinámico se sustenta que, estando el Estado parcelario constituido, deba verificarse su subsistencia cada vez que se constituye, modifica o transfiere un derecho real que se ejerce por la posesión. La verificación de la subsistencia del Estado parcelario consiste esencialmente en verificar que el Estado parcelario, estado de hecho de ocupación en relación al derecho, es congruente en términos prácticos con el Estado parcelario constituido en sede catastral por el último plano de mensura actualizado. Es decir, nosotros tenemos la figura de un documento cartográfico que le llamamos actualización del estado parcelario existente, cuyo objeto es expresar el resultado de una verificación de subsistencia. Y esto está implementado, arranca desde el año 1968, con el decreto 1300 de la provincia de Mendoza. Cuando hablamos de términos prácticos, nos referimos a que las diferencias observadas entre lo que se obtiene como estado de ocupación con derecho respecto al estado parcelario constituido por el último plano, se observan diferencias que tienen que estar comprendidas dentro de las tolerancias del estado parcelario que en Mendoza está dada por la resolución 281. La finalidad, obviamente, es que el estado parcelario registrado en sede catastral y la inscripción vigente no deriven en controversia, y a su vez también es un acto preventivo antes de generarse la causa jurídica que contribuye a evidenciar si la tradición puede tener o no lugar y con qué alcance puede hacerse esta. Lo otro que me queda por aclarar es que, en base a lo que estaban conversando recién el doctor Grosso, el doctor Pellizca Palmés y disertación anterior el ingeniero Frick, les quería aclarar que en Mendoza, digamos, la mensura para constitución de Estado parcelario tiene publicidad edictal. Y si se trata de una mensura para título supletorio, tiene citación de linderos. No así la verificación de subsistencia. Si hubiera presencia de linderos, en cualquiera de los casos, se debe confeccionar un acta de mensura. En todos los casos, mensura o verificación, se confecciona una memoria técnica que describe las tareas realizadas. En Mendoza no tenemos la investidura del auxiliar de catastro como en Santa Fe. La propuesta del ingeniero Frick, de mi perspectiva, es formidable porque formaliza la naturaleza pública de la gestión profesional de la agrimensura en los actos de mensura. Bueno, hasta aquí sería mi introducción para el trabajo que va a desarrollar Julián. El tema a tratar en un trabajo, una investigación basada básicamente en la casuística, pretende demostrar la hipótesis, cuyo tema principal es la publicidad posesoria. Pretende demostrar que el documento cartográfico registrado en catastro, en sede catastral, publicita de forma eficaz el estado de ocupación del inmueble con o sin derecho. A modo de introducción, bueno, una pequeña reseña tiene que ver con un concepto resumido de lo que es mensura como una operación técnica que ubica sobre el terreno una heredad, de acuerdo a su título, dándole forma geométrica y la extensión de su área
como decimos, no es ni más ni menos que la mensura. Bueno, como hemos mencionado en otras ocasiones, en otras disertaciones, el régimen catastral mendocino ha ido evolucionando en sus aspectos formales, pero nunca descuidó el fin supremo, que es proteger a los adquirentes, proteger los derechos de los futuros adquirentes. Como decía los profesores Arrieta y Montón, mendocinos, organizaciones mendocinas, en nuestra provincia, en el actual sistema de transferencia de dominio sobre inmuebles, el Estado le asegura al adquirente de buena fe que puede ejercer el derecho de dominio sobre la cosa que adquiere, mediante la existencia de un plano de mensura actualizado en la parcela. Es decir, que el régimen catastral vigente, actualmente vigente, no está hecho para gravar la transferencia del inmueble, sino tiene como finalidad el orden jurídico que se ve cristalizado en el orden social. Esto en la actualidad sigue vigente, y a los fines de expresar los efectos sociales y jurídicos de la publicidad posesoria a través del plano de mensura, hemos mencionado en otras disertaciones también que, bueno, en el régimen mendocino, el objeto de la verificación del estado parcelario radica en determinar si el estado parcelario constituido en la sede catastral es representativo del estado de hecho fundado en derecho, el estado de ocupación con derecho del inmueble. El estado parcelario constituido conserva a priori su perímetro y su superficie, cuya situación solo puede constatar el agrimensor en lo que hace a la inalterabilidad de sus dimensiones. Como mencionó Jorge también, ya por el decreto 507 del año 63, ya lo hacía explícito para nuestro sistema, cuando define la columna vertebral, el fundamento, la base, el catastro jurídico, establecía este decreto, nuestra norma provincial de catastro, establecía las tareas de operaciones inherentes a la realización del catastro y por ende a los actos de mensura, y especificaba que la determinación precisa del derecho real de dominio sobre inmuebles debe establecer la situación jurídica del inmueble, entre ellos los titulares del dominio, medias superficiales y los linderos del inmueble con sus respectivos columnas. El inciso B de este artículo 18, el cual expongo, de esta norma citada, ya definía la necesidad de publicitar las situaciones de hecho derivadas del estado físico y de las de derecho, ¿no? El deslinde, las que permitirán establecer las diferencias existentes entre el estado de ocupación, la parcela física, y la parcela jurídica respectiva, como antecedentes de los títulos de propiedad. Esta norma, a modo de aclaración, ya en el año 63 ideaba e incluso expresó en su contenido que el plano de mensura formaba parte del título de propiedad. Esta expresión gráfica del título ha ido mutando con el tiempo a través de los decretos 2300 y 2278, fue mutando en cuanto a la forma, pero intrínsecamente el concepto de la expresión gráfica forma parte del título. Digo la formalidad porque simplemente hoy los notarios se limitan a indicar el número del certificado catastral. Antiguamente se transcribía íntegramente el contenido del certificado catastral. Voy a hacer una aclaración. Como dije que esta exposición parte de la casuística, voy a aclarar que no es tarea de esta disertación explayarme sobre los faltantes superficiales o las demasiadas superficiales detentadas por la mensura, las que pueden ser excedentes superficiales o simplemente invasiones A. Hago esta aclaración porque son innumerables la cantidad de casos que suelen ocurrir de la aplicación del título al terreno, así que solamente me voy a limitar a mencionar algunos ejemplos que, bueno, siempre sirven en la cátedra para dilucidar situaciones, de hecho, derivadas de la práctica de la agrimensura. El primer ejemplo, bueno, es uno de los más comunes en las zonas urbanas y suburbanas, que es aquel en el que el adquirente compra en base a un plano de loteo, compra un inmueble, en base a un plano de loteo debidamente aprobado, visado, e incorpora a su lote una mejora, como puede ser una construcción, y no siempre en los límites que fija su título. Bueno, por lo tanto, al transferir posteriormente la propiedad, en caso de existir la situación planteada, bueno, el comprador estaría invadiendo derechos de terceros ignorando tal situación que se evita ante la intervención del agrimensor, que verifica in situ las correspondencias entre el título jurídico y la posesión invocada. La aclaración que hago en este caso simplemente es que no vamos a discutir, obviamente, en esta oportunidad la buena o la mala fe de los invasores, ya que no es inherente a nuestra facultad, y tampoco
es el ámbito de discusión, podemos dejarlo para otro momento, por supuesto, sino que, bueno, voy a mencionar que el documento cartográfico es siempre anterior al título, y el agrimensor debe interpretar y darle forma a esa voluntad del propietario a través de dicho documento. Otro ejemplo es que, un ejemplo recurrente en Mendoza es aquel en que el agrimensor es comisionado por el titular registral para realizar la mensura y al momento de la verificación in situ se encuentra que existe un desapoderamiento total sobre la cosa. Estaríamos en una situación donde la relación de poder es excludente al titular actual del dominio y se encuentra en manos de un ocupante. En esta situación, bueno, en pos de la aplicación de nuestro régimen, traigo a colación este ejemplo, porque la verificación del estado parcelario previo a la transmisión del dominio en la provincia de Mendoza es una obligación. Entonces nosotros los agrimensores no podemos realizar la mensura porque debido a que hay una indeterminación en el corpus. Esto en términos jurídicos significa que el titular registral no tiene la posesión de la cosa objeto del derecho y que si bien tiene derecho a la posesión, tendrá que adquirirla por los medios reconocidos en la ley de fondo. En nuestro régimen, de no contar con el estado de ocupación de hecho verificado, es decir, plano de mensura actualizado, no se puede emitir el certificado catastral que acredite la situación de derecho. Entonces, de no existir el régimen catastral como lo conocemos en Mendoza, hay una serie de preguntas, ¿no? Entonces, de no existir el régimen catastral como lo conocemos en Mendoza, con obligatoriedad de contar con un documento cartográfico de determinación, verificación o constitución del estado parcelario, y su correspondiente relación con el estado de ocupación del inmueble registrado en sede catastral, pregunta, ¿se tendrá por satisfecha la tradición en el caso mencionado, donde la relación de poder la tiene un ocupante, como modo suficiente para la adquisición del derecho real? ¿Acaso la situación, este estado de ocupación con derecho, se puede considerar vacua en los términos expresados en los artículos 19 y 26 del Código Civil? Bueno, claramente no, y es justamente, precisamente en estos términos en los que se asienta y se ha asentado la visión catastral de orden jurídico en nuestra provincia. Así que, bueno, por lo mismo, la verificación del estado parcelario, tal y como lo conocemos en la provincia, es un medio, es una forma, es decir, es un acto que acredita, entre otros aspectos, la disposición material del inmueble por parte del titular del derecho real. En términos de seguridad jurídica, el acto de mensura acarrea consigo la importancia en dicho acto del tratamiento con el titular registral. Ya puede ser el apoderado, el administrador de la sucesión, el tutor legal, entre otros. Conformando este acto jurídico con la firma del profesional en original y la firma del titular registral, o que manifiesta el interés legítimo debidamente, este elemento, este acto jurídico es la rogatoria en el catastro y se consolida a través del plano y la documentación para verificación, constitución o determinación del estado parcelario, documenta y consolida la expresión de la manifestación de la posesión que tiene sobre la cosa transferida. Así que, a modo de conclusiones, rápidamente en la provincia de Mendoza el régimen catastral vigente incorpora todos estos preceptos, ¿no?, en la normativa de sus inicios, desde las instrucciones generales para agrimensores, que es el decreto 1252 del año 44, y viene a reforzar también con el decreto 507 del año 63, hablaba en otras disertaciones acerca del régimen catastral vigente en la provincia. Y desde los inicios indica claramente la importancia de la publicación del estado de ocupación del inmueble en los documentos cartográficos previo a la transmisión del dominio, sea total o parcial. Esto asegura que en cada mutación del dominio la delimitación física sobre la que se ejerce asegura en cada mutación del dominio la delimitación física sobre la cual se va a ejercer la posesión. Entonces permite al adquirente reconocer en terreno la extensión sobre la cual puede ejercer y disponer plenamente de su derecho, y no verse sorprendido por juicios de línea, acciones reivindicatorias, entre otros, ¿no? En otras palabras, el amojonamiento según la causa jurídica que le da origen al derecho real permite el correcto ejercicio de tal derecho en forma plena. La necesidad de vivir el suelo, como bien dijo Jorge, tiene y ha tenido la finalidad de satisfacer las necesidades del hombre. Entonces, desde la perspectiva mendocina, esa necesidad tiene que ser manifiesta en la superficie de la tierra, y en su concepción intrínsecamente conlleva la materialización, el amojonamiento de la satisfacción de esa necesidad, de la necesidad del hombre.
Es de suma importancia que en el acto de mensura, el conjunto de actos de mensura, el profesional sea comisionado y entendido con el titular del dominio. Bueno, en su defecto, como dije anteriormente, con el apoderado, el administrador de la asociación o tutor en caso de incapacidad legalmente declarada. La documentación que forma el acto de mensura es un acto jurídico, y las causas, objetos y objetos deben ser claramente determinados. En términos de la tradición, el documento cartográfico, el plano de mensura de verificación, registrado en sede catastral, previo a la transmisión o constitución del derecho del dominio de demás derechos reales, es un elemento que acredita la disponibilidad material del inmueble por parte del titular del dominio. Creo que esta es una de las características principales de nuestro régimen, ¿no? Este acto jurídico, el documento que importa, el acto de verificación o constitución, es un elemento que acredita la disponibilidad material del inmueble, ¿no? Otro elemento importante del régimen es que la presencia de la agrimensor en el terreno, en el acto de mensura, previo a la transmisión a la constitución de los derechos reales, y su libre exploración del inmueble, el reconocimiento in situ, es una verdadera contribución al orden jurídico y social, en la determinación del objeto del derecho, porque, bueno, siendo esta tarea por excelencia de la agrimensura, y la tarea nos es reservada, diferenciándonos del resto de los ejercicios profesionales. Esta tarea de agrimensura, quiero recalcar que es excluyente, o sea, esta tarea de la exploración, la inspección in situ, el reconocimiento in situ del objeto, de la cosa, objeto del derecho, es una tarea en nuestro régimen específica de la agrimensura que es excluyente de cualquier otro medio de verificación del estado parcelario por método indirecto. Transmisión, por ejemplo, ¿no? Imágenes satelitales, drones, intersección adelante, entre otros, siempre y cuando no supla la presencia de la agrimensura en el terreno. Esto significa que nuestra presencia en el terreno es una delegación de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario que el Estado le atribuyó a la agrimensura mendocina y que desde hace décadas se ejerce de manera continua, realizando un gran aporte en lo social y en lo jurídico, evitando con esta delegación de poder, evitando algunas tareas, evitando algunos resultados no deseados en distintos ámbitos, como puede ser el tráfico inmobiliario, en los registros inmobiliarios, como pueden ser las inexactitudes registrales, entre otros. Para terminar, voy a aclarar que todas las personas que deseen transferir un inmueble en la provincia de Mendoza deben recurrir al agrimensor para que informe de las condiciones necesarias para cumplir con el régimen catastral vigente, es decir, qué tipo de documento gráfico necesita visado por el ente catastral y así evitar las demoras en la transacción. Así que bueno, estamos para las preguntas y desde ya muchas gracias y a todos los colegas y a todos los agrimensores, feliz semana de la agrimensura. Y llega una consulta de algún participante de otro punto cardinal que dice: cuando los expositores mencionan agrimensura mendocina, ¿hacen referencia a un estado del derecho singular o especial en esa provincia, a una línea de pensamiento de teóricos de la profesión o a un ejercicio de la profesión distinto al resto del país? Está referenciado a una práctica que está basada en las reglamentaciones que tiene el régimen catastral mendocino desde el año, como explicaba Julián, desde el año 69, 63 al 69, nosotros tenemos un sistema con verificación de, digamos, constitución, determinación, constitución y verificación de subsistencia del estado parcelario, con certificado catastral, que se fue implementando de una manera gradual, es decir, por departamento y en principio por características, es decir, primero en orden zonas rurales, zonas urbanas y zonas de secano. Con lo cual, la demanda que puede significar la verificación de subsistencia del estado parcelario, la constitución o determinación de estado parcelario, fue, digamos, gradual,
y fue de una manera que fue posible satisfacerlas con los servicios de la administración de la Dirección General de Catastro y con el cuerpo a nivel profesional de los agrimensores. En ese régimen catastral, cuando sale la Ley Nacional de Catastro, primero que participaron activamente los agrimensores mendocinos, y el sistema catastral mendocino sirvió de ejemplo. Pero se trataba de una ley de presupuestos mínimos, con lo cual aparecen una serie de, llamémosle, características para permitir que todo el resto que no estaba con el mismo realidad catastral en el país pudiera gradualmente sumarse. Y posiblemente puede ocurrir que los términos generales de cada una de las cosas, de un lado y del otro, los que tenían un régimen catastral lo interpretaban de acuerdo a su experiencia, pero que el significado de las mismas tuvieran sutiles diferencias. En la práctica prácticamente no existen grandes diferencias, pero cuando planteamos concepciones o conceptualizaciones de las cosas, entonces sí aparece, por ejemplo, que la verificación del estado parcelario una concepción diferente que puede tenerse en otras provincias. La parcela, que para muchos es una entidad exclusivamente dominial, para nosotros tiene una visión bifocal como representación del inmueble, como yo decía, un inmueble que ya cuando nace la ley de registración y aparece, digamos, un juicio de anticonstitucionalidad por el certificado catastral, ya la doctora Camille Máquez de Carlucci plantea una visión bifrontal del inmueble, es decir, entender de que conviven de forma conjunta una realidad física que materializa algo que es lo que da sustento jurídico, que es las características que se fijan en el título. Aparecen, como le explico, pequeñas diferencias, sutiles diferencias, que hacen que para algunos la verificación pueda ser un acto donde su naturaleza es administrativa, y para nosotros es específicamente, como bien lo planteó en la disertación Julián, tiene que ver con la seguridad jurídica. Es decir, nace de la necesidad que no exista controversia entre una realidad que es mutable, que tiene que ver con una ocupación, pero no es una ocupación de hecho, es una ocupación fundada en derecho. Esa ocupación fundada en derecho, cuando yo la determino, cometo errores porque me baso en referencias que tiene incertidumbres. Bueno, nosotros tenemos tolerancias para que esas incertidumbres estén acotadas, y cuando determinamos la ubicación en el territorio del derecho, el estado de ocupación con derecho sea posesión. Y de la misma manera, si está algo materializado, yo voy a tener que encontrar que esos límites cumplen con estos requisitos. De no cumplirse, yo tendré que materializar dónde están los límites que lo cumplen. Y voy a publicitar si existe diferencias. Y tendré que determinar si esas diferencias provienen de una invasión o provienen de una irregularidad, ya sea en el título o en el documento cartográfico que dio lugar al título. Y cuando hablamos de verificación de subsistencia del Estado parcelario, como el Estado ya fue constituido, se supone que todos estos aspectos de invasión o de excedente superficial, o sea, demasiado superficial, ya han sido determinados. Entonces, en la medida en que yo no encuentre diferencias con respecto a otras tolerancias, que son las tolerancias de constitución de Estado parcelario, daré por válido el Estado parcelario constituido en sede catastral. Ahora, la otra diferencia es que para gran parte, o la mayor parte quizás de la doctrina, entienden que el Estado parcelario es un Estado, digamos, no mutable, porque lo asocian exclusivamente a la parcela
como identidad jurídica. Nosotros entendemos que a nivel catastral hay un estado parcelario que no solamente depende de las características de los elementos esenciales, sino también de los atributos. Esos atributos son los elementos complementarios. Esos atributos están sujetos a actualización, mientras que los elementos esenciales de la parcela, como son las dimensiones, la superficie, están sujetos a que yo cambio el estado parcelario. Ahora, ese estado parcelario puede significar un cambio a nivel catastral, de la misma manera que cuando yo hago un fraccionamiento o una unificación, lo que estoy haciendo es un cambio catastral que no va a tener entidad jurídica hasta que no entre digamos, no se produjo una transferencia, que puede no llegar a ocurrir nunca. Sin embargo, catastralmente, esas parcelas tienen existencia parcelaria, catastral, a nivel catastral, están materializadas en el terreno, porque cuando uno fracciona, define los límites físicos que delimitan la porción del territorio donde yo debería ejercer el derecho de dominio una vez que generen una causa jurídica.